Queridísimos hermanos, estamos celebrando este día, la solemnidad de Pentecostés, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Nos presenta a los apóstoles en el cenáculo en Jerusalén, a la espera del Espíritu Santo prometido, y un gran ruido que resonó en toda la sala, esas lenguas de fuego que descienden sobre los apóstoles y los apóstoles que reciben el Espíritu Santo, pero no solamente que reciben el Espíritu Santo, sino que además después se convierten en verdaderos testigos de Jesús, del Evangelio, de lo que han vivido, porque salen y empiezan a predicar en distintas lenguas el mensaje del Evangelio. Hay una estrecha relación entre la celebración de Pentecostés que tenía el pueblo judío. Recordemos que también en el Antiguo Testamento se celebraba una de las tres grandes fiestas junto con la Pascua. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta que tiene un ribete particular. La Pascua es la salida del pueblo israelita de Egipto hacia la tierra prometida, la liberación. Por eso todos los años el pueblo celebraba este paso de la esclavitud a la libertad. Pero 50 días después de la Pascua, en el desierto, Moisés recibe las tablas de la ley. Es donde el pueblo se constituye como pueblo de Dios, pueblo elegido. La alianza que Dios establece con su pueblo lo constituye en el pueblo de Dios, de su pertenencia. Y hay una estrecha similitud también en lo que nosotros y la Iglesia celebra, lo que Jesús instauró. La Pascua es la muerte de Jesús, de la muerte a la resurrección, unidos a Él nosotros a través del bautismo. Pero 50 días después de la Pascua de Cristo, la Iglesia celebra Pentecostés, que es el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles que empiezan a predicar el Evangelio. También, de hecho, el día de Pentecostés se recuerda como el nacimiento de la Iglesia, por este mismo motivo. De igual manera que el pueblo israelita fue constituido como pueblo de Dios al realizarse la alianza y recibir las tablas de la ley, 50 días después de la salida de Egipto, también el descenso del Espíritu Santo constituye a los apóstoles como esa iglesia naciente. La lectura de los Hechos nos recuerda a este suceso, el comienzo de la iglesia, el comienzo de la predicación, el recibir el Espíritu Santo como ese don supremo que nos convierte verdaderamente en hijos de Dios. La segunda lectura de San Pablo en los Corintios nos habla de que hay muchos carismas, pero hay un solo Espíritu, unificando en primer lugar en una comunidad muy particular, que era la comunidad de Corinto, donde había muchas religiones, donde había muchas vivencias de la espiritualidad en una sola y única espiritualidad, que tiene como fundamento el don de Dios, el don del Espíritu Santo. Por eso cuando San Pablo habla de la diversidad de carismas, los aúna en un solo carisma, que es ese don que viene de Dios. Es el Espíritu Santo que a unos les da el don de ser profetas, a uno el de ser doctores, el de la enseñanza. Esta enseñanza de San Pablo sintetiza algo fundamental, que es Dios el que rige las voluntades, el que rige las inteligencias, el que nos ilumina con sus dones para poder vivir plenamente lo que Él nos enseñó. En estos tiempos también en el que celebramos el descenso del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo sigue siendo para nosotros el único elemento que nos unifica. Sigue siendo para nosotros, al igual que Jesús, aquel que centra nuestra fe y en el que se encuentra nuestra fe. Nosotros no venimos a la iglesia porque, me siento bien, no, por Jesús, y ese Espíritu Santo que es el que termina guiando nuestra vida espiritual. En la lectura del Evangelio de San Juan encontramos a Jesús que sopla sobre los apóstoles y les envía el Espíritu Santo, esta unidad que se da en el seno de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es enviado por Jesús, no son personas que no se conocen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Jesús habla del Padre, quien me ve a mí ve al Padre, quien me escucha a mí escucha al Padre, y también hay una estrecha relación del Padre y del Hijo, nada más y nada menos con el Espíritu Santo. El seno de la Santísima Trinidad es el fundamento de nuestra fe. Pero en ese seno de la Santísima Trinidad también hay un elemento importantísimo,
no solamente la unidad de Dios, sino nuestra unidad como iglesia. Nuestra unidad como iglesia no está en seguir a una ideología, a un pensamiento, a un gran autor, no. Es a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Y Jesús que nos envía el Espíritu Santo, como se los envió a los apóstoles, para que ese mismo y único Espíritu sea el encargado de iluminar nuestra inteligencia. ¿Para qué? Para responder el llamado de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada. El Espíritu Santo es el don de los dones. Y nosotros como iglesia tenemos que pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo. En Dios, en el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo es donde nosotros encontramos el único camino, la única verdad y la única vida. Que en este domingo de Pentecostés, en el que la iglesia celebra con inmenso gozo el descenso del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, también renovemos nuestra fe en ese gran desconocido, como se lo ha denominado al Espíritu Santo. Le pidamos que Él nos ilumine y nos ayude fundamentalmente a vivir nuestra fe según la voluntad de Dios, según el querer de Jesús. Jesús que vino a hacer la voluntad del Padre, aunque esa voluntad del Padre implicaba la cruz, también nos marca ese camino que nos lleva hacia la vida verdadera. Que María Santísima, que estuvo junto a los apóstoles, nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos el próximo domingo.